¿Cómo estás, Gary? Buenas tardes. A ver, Alexa, vamos a leer lo que estás mandando. A ver, dice Kikusui en su artículo publicado en la revista Science, sugiere que la domesticación de los canes ha permitido la sincronización mutua de los niveles de oxitocina de estos animales y los humanos. En su investigación, Kikusui y sus colegas convencieron a 30 personas de que llevaran a sus mascotas, entre ellos algunos lobos criados a mano, a un laboratorio para realizar un experimento. En el texto anterior, las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen respectivamente las funciones de, a ver, tú me dices, ¿qué me preguntas acá? ¿Por qué no puede ser la alternativa de? Y en la alternativa de dice objeto directo y complemento de nombre. ¿Y qué alternativa te habían dado a ti? Buenas tardes, la C. A ver, déjame un ratito mirar primero dónde está el objeto directo y dónde está el complemento de verbo, ¿ya? Ah, ya, mira, el objeto directo está acá. Kikusui, en su artículo publicado en la revista Science, sugiere transición, que sugiere que la domesticación de los canes ha permitido la sincronización mutua de los niveles de citocina de estos animales y los humanos. Ahí está, una proposición subordinada que está haciendo papel de objeto directo. ¿Y dónde está el complemento de verbo? Está acá. En su investigación, Kikusui y sus colegas convencieron, y ahí viene la preposición a, ¿no? Convencieron a 30 personas de que llevaran a sus mascotas. A 30 personas de que llevaran a sus mascotas es complemento del verbo convencieron. Es una proposición subordinada que hace de complemento de verbo. ¿De qué verbo? Convencieron. A ver, voy a buscar un complemento de nombre. Según tú, ¿dónde está el complemento de nombre, Alexa? Soy Ariana. A Ah, ya, partir de, perdón. de donde dice convencieron a 30 personas y ya sé. Por eso pensé que era el nombre, porque dice personas y la proposición y lo que sigue. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que si le das el sentido lógico, hay que entender de que todo eso a 30 personas, de que llevaran a sus mascotas, todo eso está modificando, convencieron. Ah, ya, ya, gracias. Ya, ok. A ver, perdón, Ariana. A ver qué dice ahí. A ver, coméntame, Alexa. Bueno, en esa pregunta 10, Ujú. ¿Esa de qué separata la es? respuesta, profesora. ¿De qué separata es esa pregunta? Esa es de la semana 17 del ciclo 2023-2. Ah, ya, ciclo pasado. Ya, cuéntame. Sí. Ya tenía la duda ahí, em, para que sea yuxtapuesta, porque se supone que la respuesta es la B. Tengo entendido que, o sea, eh, tiene que separar, en este caso, la coma o el punto y coma, tiene que separar a dos verbos, ¿no es así? O sea, en cada oración. Claro, Y la respuesta es la B. Ujú. Y bueno, no había considerado la B porque no había visto dos verbos, pero en ese caso es porque está haciendo el uso de la coma hiperbática, ¿no es así? A ver, quiero ver qué te preguntan en primer lugar.
Mm. Los conectores son unidades que a nivel del discurso funcionan como enlaces. En tal sentido, se selecciona el conector discursivo que brinda coherencia al siguiente texto. El tritio es un elemento radioactivo que forma parte del hidrógeno. No es considerado dañino para la salud en bajas cantidades. Y bien, agrego allí un incisivo. Sin embargo, Japón se apoyó de eso para verter el agua contaminada. Sí, es correcto. Lo que pasa es que todo lo que viene después de ese I simplemente es una información adicional para entender lo anterior y de alguna manera dar a conocer lo que se opone también, ¿no? Es correcto que lo que tú me dices que se está utilizando una coma hiperbática. Ah, ya, ok, sí tenía esa duda porque como no había visto el otro verbo, pero luego vi la coma, dije, ah, ya, entonces, por eso es la respuesta. Ya. A ver, me has mandado otra más, ¿no? Sí, ¿Qué quieres hacer acá? Corroborar. ah, sí, eso, ajá, corroborar que esté bien. A ver, en los siguientes enunciados, represente la coma donde corresponde luego de la clase de la coma empleada. Vivirá en el departamento de Piura, donde reside toda su familia. Sí, claro, porque acá estás utilizando la coma explicativa para dar información de Piura. Está bien. A ver, para serte sincera, creo que no debiste asistir a esa reunión. Mm. Sí, también correcto, como explicativa. Mm, Más que explicativa, yo en la segunda veo una hiperbática. Creo que no debiste asistir a esa reunión, para serte sincera, creo que no debiste asistir a una reunión. Yo veo ahí una hiperbática. La C no estaba cómoda con su visita, así que le pido que se retire. Sí está bien, conjuntiva. La D, los culpables de ese execrable hecho a la cárcel de inmediato. No, acá no es hiperbática, acá sería una elíptica. O sea, si bien es cierto, no está presente el verbo, pero con esa coma estás dando a entender que lo que viene se van a la cárcel, ¿no? Entonces sería ahí una elíptica. La E, hoy lamentablemente es imposible de segunda reunión. Sí, adverbial, encierras lamentablemente, en ambos lados. Y la F, recuerda, Ana, hacer un resumen. Sí, vocativa. Solamente cambiaría la B por una hiperbática y cambiaría la D por una elíptica, porque reemplaza verbo. Ok, profesora, gracias. Ok. José Percy, ¿alguna pregunta en especial? Bien, entonces voy a aprovechar en desarrollar la última separata propuesta para este ciclo. Ya estamos cerrando entonces el ciclo académico con esta separata de repaso que corresponde a la semana 19 y en donde se ha tratado de abarcar diferentes temas que fueron desarrollados durante estas 18 semanas de preparación. Vamos entonces a compartir la pantalla y a ir explicando una por una.
Profesora, ahí le mandé una más, por favor, antes de que empiece con la explicación de la separata. Ah, ya has mandado una más. A ver, voy a ver. Ujú. Mm, Acá, ¿cuál es tu duda? Ah, ya, ahí, bueno, lo que pasa es que todavía yo tengo problemas para poder diferenciar bien de los OD y los OI. Entonces, si es que puede resolver eso bien para ver si es que está bien lo que marqué. Ah, ya, ok. A ver, dice ahí. Según su significado, un verbo transitivo puede seleccionar objeto directo u objeto indirecto, o ambos. Según lo mencionado en el enunciado, dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Involúcrame en algo y lo aprenderé. La cantidad de objetos directos e indirectos asciende respectivamente a, ya, a ver. Dime, ya, ahí veo un objeto directo que sería el me, porque la acción de decir recae sobre algo, que sería esa persona que está allí como me. Ahí tenemos uno. Apuntando mejor para... Gracias. Para hacer bien la cuenta. Ujú. Dime, acá hay uno, un objeto directo. Y lo olvidaré. Lo, ¿no? La acción de olvidar recae sobre eso. Enséñame algo. Ya, acá enséñame, ese me sería o de, enséñame sería o de, acá habría uno. Y cuando dice algo, sería, ese algo sería oí, ¿no? Porque es el destino final. Uno. Lo recordaré, ese lo sería o de, uno. Involúcrame, ya, involúcrame, ese me también sería o de, no. Te involucro, involúcrame en algo. Lo aprenderé. Acá tengo lo aprenderé más. A ver, vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6 objetos directos y 2 objetos indirectos. Los 2 objetos directos recaen sobre algo. Y los 6 objetos indirectos están en dime, en el me de dime, en el lo, en el me de enséñame, en el lo, en el me y en el último lo. Está bien. Es correcto, Alexa. Ok, profesora, gracias. Ya. Muy bien, vamos entonces ahora sí con la separata 19. En la separata 19, la primera pregunta trata acerca de las funciones del lenguaje, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es ese rol que va a cumplir entonces el mensaje en la comunicación? Entonces, un punto importante también es tener en cuenta de que las funciones del lenguaje se relacionan con los elementos de la comunicación. Dice, las funciones del lenguaje son los diferentes propósitos
con los que el emisor del mensaje se dirige a su receptor. Dicho esto, señala la alternativa que relaciona cada enunciado con su respectiva función. Muy bien, entonces cuando dice ataraxia significa imperturbabilidad, serenidad, aquí indudablemente estamos ante una metalingüística porque recuerden que la función metalingüística tiene como rol utilizar el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Entonces, por eso acá en la primera preposición la vamos a relacionar con la C, que es metalingüística. Luego cuando dice, no llegaremos a tiempo a la estación del tren. Ya, acá es una expresión, obviamente, del emisor, ¿no es cierto? Da a conocer su punto de vista y su posición. Entonces, este tipo de mensajes que están relacionados al sentir del emisor se llama función expresiva. Entonces, acá sería 2D. Luis, ¿cuáles son los medios de pago en Perú? Ok, acá lo que está tratando el receptor, perdón, el emisor es persuadir o buscar una reacción del receptor, ¿no? Mediante una pregunta. Entonces acá la función con la que se relaciona es la función conativa. Luego, solo quiero por riqueza la belleza es igual. Bueno, acá estamos ante unos versos, ¿no? Entonces, el texto que se caracteriza porque el fin es embellecer el mensaje y usualmente eso tienen los textos líricos como los poemas, canciones. Se trata de la función estética. Y por último, cuando dice Ana, la capital de la República Checa es Praga, simplemente está dando a conocer una información de manera objetiva, sin ninguna opinión, sin ningún comentario, punto de vista. Entonces se trata de la función representativa. Entonces, si analizamos todo, la clave sería 1C, 2D, 3B, 4A y 5B. Beso. Pregunta número 2. En el enunciado, el espía descubrió que en una alforja el sacerdote guardaba muchas alhajas. Las palabras subrayadas son respectivamente de origen. Ya, este tema corresponde a los extranjerismos, ¿no? Semana 2. Y hay que tener en cuenta que existen en el castellano muchos préstamos lingüísticos de diferentes lugares y entre ellos están los germanismos, los latinismos, los anglicismos, los galicismos, etc. Entonces, las palabras alforja, sacerdote, alhajas, espía, son extranjerismos. ¿Por qué? Porque no son palabras propias del castellano, ¿no? O mejor dicho, provienen de un lugar X. Y ese lugar corresponde a lo siguiente. Cuando hablamos de espía, esta palabra espía es un germanismo porque proviene de Alemania. Luego, un arabismo alforja, al igual que alhaja, también es un arabismo, y un latinismo porque proviene del latín la palabra sacerdote. Por eso es que la respuesta sería germano, árabe, latino, árabe, la C. La respuesta sería la C. En la 3. En la 3 ya estamos en la clase de fonología, ¿no? Cuando se vio la diferencia entre fonema y fono y se concluye que el fonema vendría a ser la unidad mínima distintiva de la lengua y el fono vendría a ser el sonido articulado, ¿no? Entonces, la pregunta de la 3 dice, los fonemas consonánticos oclusivos se producen con el cierre total y momentáneo
del paso del aire en la cavidad bucal. Se diferencian por ser sordos o sonoros o por producirse en distintos puntos. Los oclusivos son esos sonidos que figuran ahí. Siempre los fonemas, cuando se refiere al sonido abstracto, ¿sí? A lo que nosotros mentalizamos, lo que todavía no suena porque todavía no sale de la cavidad bucal, siempre se representa con slash, ¿no? Cuando ya este sonido es concreto, o sea, lo que escuchamos, se representa con corchetes. Entonces nos están diciendo que los oclusivos son los sonidos P, B, Ts, D, K, J. No lo digo como el nombre de la letra porque hay que pronunciar el sonido, ¿no? Tomando en cuenta esta aseveración, marca la opción donde aparecen representados más fonemas oclusivos. Entonces, mira, ya te están diciendo en el enunciado nada más cuáles son esos sonidos oclusivos, ¿no? Entonces hay que analizar alternativa por alternativa y chequear entonces cuál de las palabras contienen esos fonemas oclusivos, ¿no? Entonces, es en la alternativa C en donde aparecen más fonemas de este tipo, ¿ok? ¿En qué palabras? En cacao, ¿sí? KKK. En posee, ahí está, Pepe. En grasas, ahí tenemos la, ¿no? Tenemos también el sonido de la grasas, ¿sí? La hidratos, ¿sí? Tenemos la o sea, me refiero a la D. Tenemos la o sea, me refiero a la T. Tenemos también en la D el sonido D. En carbono tenemos K, 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 K. Tenemos también el sonido de la B. Y en proteínas tenemos el sonido de la P. Tenemos el sonido además también de la T. Entonces la respuesta sería casa. Luego en la 4, teniendo en cuenta que a la secuencia de vocales distribuidas en sílabas diferentes, se los denomina hiato y se clasifica en simple o acentual, elija la alternativa donde la letra H no impide la formación de un hiato simple. Este tema ya corresponde a concurrencia vocálica, ¿no? En concurrencia vocálica aprendimos en qué casos debe separarse esa reunión de vocales en una palabra, ¿no? Y en qué casos no la debo separar. Entonces también cuando se hacía la separación silábica, se decía que la H no interrumpía la formación de una sílaba, ¿no? O mejor dicho, la formación de una concurrencia. Entonces, por eso es que te dicen, elija la alternativa donde la letra H no impide la formación de un hiato simple. Entonces, también hay que tener en cuenta que es un hiato simple. Y un hiato simple es una concurrencia vocálica en donde se pueden reunir dos vocales abiertas y además la separas. La tienes que separar. Entonces, es en la palabra albahaca que nosotros tenemos dos vocales abiertas. Y dos vocales abiertas, ¿qué significa? Que es un hiato simple. Tengo que separarla. Y a pesar que tenemos la presencia de la H antes de la segunda A, esta no impide la formación de este hiato. Clave D. Pregunta 5. Teniendo en cuenta el conjunto de normas que rige el uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, determine qué enunciado presenta uso adecuado de las letras. Muy bien, entonces acá estamos ya en uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se nombra al signo como tal, el signo debe ir en mayúscula. Pero si es simplemente para designar a personas nacidas bajo ese signo, ahí sí se escribe en minúscula. Referente a la palabra o al nombre WhatsApp, este es el nombre de una A, como lo dice ahí en el mismo contenido de ese nombre, ¿no? Entonces tiene que ir en mayúscula, no puede ir en minúscula. ¿Ok?
Luego, sí, pues esas dos básicamente, ¿no? Esas dos son las que tendríamos que tener en cuenta para decir que es correcta, ¿no? Pero después cuando dice, por ejemplo, la politóloga Sigrid Bazán fue columnista del diario La República, politóloga debería ir en bajas y república en altas. Luego cuando dice el imperio azteca abarcó México y la gran parte de América Central, ahí imperio debe ir en bajas, ¿no? Luego cuando dice la cordillera de los Andes se formó al final de la era mesozoica, mesozoica debe ir en bajas. Luego apenas supo que era del signo, a esa ya la hicimos. Y luego, atención cinéfilos, mayúscula en la E, después del punto que está dentro del signo de admiración de cierre. Vamos con la pregunta 6. Los pronombres que, quién, cómo, cuánto, cuántos, etcétera, se escriben con tilde diacrítica. Cuando se presentan en sentido interrogativo, ¿no? O cuando presentan sentido interrogativo o exclamativo, de manera directa o indirecta. Según lo afirmado, elija la alternativa donde la palabra resaltada se debe tildar. Claro, la única manera de que ese tipo de pronombres, ¿sí?, que figuran allí, se tilden es porque simplemente está haciendo alusión a una pregunta o a una exclamación. Si hace alusión simplemente a un pronombre relativo, no tienes por qué tildar. Entonces se están preguntando que elijas la alternativa donde la palabra resaltada debe tildarse, ¿no? Entonces cuando dice iremos de paseo, cuando haya un presupuesto considerable, no lo tildamos, no equivale a pregunta. La forma como había solucionado tampoco equivale a pregunta. Juan aprendió cuánto pudo en la academia, cuánto pudo en la academia universitaria. Ya, Juan aprendió cuánto pudo, tampoco equivale a pregunta. En la D, el candidato es quien llamó a la reconciliación, tampoco equivale a pregunta. Y Fernando mencionó quiénes ya habían terminado la tarea. Acá sí, ¿no? ¿Quiénes? Ya habían terminado la tarea. Entonces acá, al ser un pronombre interrogativo, debe tildarse. Está preguntando Fernando, ¿no? Pregunta 7. La derivación es el proceso de formación de palabras, que consiste en la adición de morfemas gramaticales derivativos al lexema, tal como ocurre en las palabras fruteros y gentileza, que proceden de la palabra fruto y gentil respectivamente. Según lo mencionado, marca la alternativa donde todas las palabras son derivadas. Bueno, hay que tener en cuenta entonces cómo funciona la formación de palabras, ¿no? En la morfología. Tenemos parasíntesis, tenemos composición, tenemos derivación e incluso la parasintética también se puede dar de dos formas, ¿no? En este caso, recordar que cuando hablamos de las palabras derivadas son aquellos lexemas o esas raíces léxicas a las que se les ha agregado un morfema derivativo para crear una palabra nueva. Entonces, en la alternativa E tenemos a portazo, a jardineros, a templado y a riqueza. Claro, portazo, ¿no? La raíz que proviene de puerta tiene que considerarse hasta la T, y ahí se le ha agregado el derivativo azo, que equivale a grande, ¿no? Luego, en jardineros también estamos viendo, ¿sí?, el derivativo que hace alusión a agente, acción, ¿no? Luego, en templado también hay que considerar, ¿sí?, la raíz
hasta la L, ¿no? Y el ado, vendría a ser el derivativo. Y en riqueza también considerar entonces que se le agregó el derivativo a partir del lexema que corresponde a rico. Por eso es que la alternativa que contiene entonces palabras derivadas a los que se le ha agregado morfemas derivativos sería la E. En la pregunta 8 dice, la homonimia es la relación semántica que se cumple entre palabras que tienen coincidencia fonológica y diferencia semántica. Es de 3 clases, parcial, absoluta y paradigmática. Según esta aseveración, marque la opción en la que hay homonimia parcial. Entonces hay que tener en cuenta que en las relaciones semánticas las palabras homónimas se escriben, ¿sí? O suenan igual, específicamente suenan igual, son homófonas, no necesariamente van a ser completamente homógrafas, pero hay que tener en cuenta que tienen diferentes significados, ¿no? Y ahora, ¿por qué se dice homonimia parcial y absoluta? Porque cuando hablamos de la homonimia parcial, es aquella que se caracteriza porque una de ellas no es de la misma categoría gramatical. Y la homonimia absoluta que me está dando o que me indica que sí corresponde a la misma categoría gramatical. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Este es el automóvil con el que viajaremos mañana al este de Lima, tenemos dos palabras. Este es el automóvil. Dos palabras que sí son homógrafas y son homófonas, ¿no? Este y este. Pero tienen diferentes significados. ¿Por qué? Porque el primer este corresponde a un pronombre, ¿sí? Demostrativo. En cambio, el último este está hablando acerca de un nombre, un sustantivo, ¿ok? Que está indicando qué cosa es el nombre de un punto cardinal. Ante esta homonimia, nosotros hay que analizar ahora las categorías. Si uno es pronombre y el otro es sustantivo, entonces se trata de una homonimia parcial. No es una homonimia absoluta. ¿Por qué? Porque las categorías gramaticales son completamente diferentes. Bien, pregunta número 9. Ya en la pregunta 9 se ve lo que es el tema frase nominal, ¿no? En la frase nominal, recordemos que la parte más importante es el núcleo y el núcleo de la frase nominal puede ser un sustantivo o un pronombre, ¿ok? Ahora, la frase nominal tiene una estructura que puede cambiar, ¿no? Obviamente, de hecho, va a aparecer el núcleo, que repito, puede ser un sustantivo o un pronombre, y también esta frase nominal puede aparecer con modificadores directos e indirectos. Y cuando hablamos de los modificadores directos, nos referimos a los determinantes y a los adjetivos, y cuando hablamos de los modificadores indirectos, nos referimos a las frases preposicionales, nos referimos a las proposiciones subordinadas o a las frases apositivas. Acá dice, la frase nominal puede llevar modificadores directos e indirectos. Aquellas que presentan modificador indirecto se clasifican como complejas. Considerando lo anterior, marque la alternativa que presenta una frase nominal compleja. Muy bien, entonces habría que analizar
cada una de las proposiciones para chequear cuál de ellas tiene esa frase nominal que presenta modificador indirecto para que ésta sea compleja. Bien, entonces, por ejemplo, cuando digo mi compañera de clase organizó un certamen, de clase es una preposición, ¿no? Y esta preposición se convierte, ¿sí? O esta frase preposicional se convierte en un modificador indirecto. Ahí vendría la primera. Y la segunda sería el amigo de la familia, ¿no? El amigo de la familia es una frase positiva que está dando información de José Carlos. Ahí estamos entonces ante una aposición. Muy bien, ¿alguna pregunta, José o Luis? Ah, ya, perfecto. Voy a dar un espacio pequeño porque de repente se conecta por ahí alguna otra persona y tiene chance para escuchar la clase, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora a los determinantes. Los determinantes son aquellas palabras que se convierten en modificadores directos en una frase nominal, ¿no? Los determinantes pueden ser los artículos, pueden ser los demostrativos, los numerales, los posesivos. Entonces nos están pidiendo acá, los determinantes son elementos gramaticales que modifican el nombre sustantivo de la frase nominal, ya está la introducción. Y luego dice, considerando ello, seleccione la alternativa donde aparezcan más determinantes. Entonces simplemente hay que chequear cada uno y hay que mirar, contar cuántos determinantes hay. Entonces es en la alternativa D en donde se puede apreciar 4 determinantes, ¿no? Una que vendría a ser el artículo indefinido y que modifica el sustantivo amiga. Mía también está modificando el sustantivo amiga, pero es un determinante posesivo. No es un pronombre, no hay que confundir. Cada vez que veamos determinantes que están modificando sustantivos, valga la redundancia, están especificándolo y por lo tanto no son pronombres. Luego el mi, que está modificando al sustantivo padre,
y el artículo el, que está también modificando el sustantivo museo. 4 determinantes. Dedo. Pregunta 11. Según el verbo nuclear, la frase verbal es de dos clases, atributiva y predicativa. Según esa aseveración, marca la opción en la que la frase verbal es atributiva. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de frase verbal atributiva, es porque el verbo es un verbo copulativo. Quiere decir que en esta frase verbal tenemos la presencia de un complemento atributo que está, valga la redundancia, dando más datos del sujeto o el núcleo de la frase nominal y que además está complementando a ese verbo que no puede actuar de manera individual porque no tiene la capacidad de ser predicado, ¿no? Los verbos copulativos, por excelencia, son el verbo ser, estar conjugados, pero no son los únicos, porque si ese verbo necesita más información para que se pueda entender y además hay presencia de complemento atributo, estamos ante un verbo copulativo. Entonces, en la pregunta D, que es la respuesta, dice Saúl y Pedro fueron compañeros de aula. Entonces, acá estamos viendo, sí, claramente que este verbo necesita un complemento, ¿no? Porque tú no puedes cerrar la oración diciendo Saúl y Pedro fueron. No es igual a decir Saúl y Pedro comen, punto, y se cerró. Porque el verbo comer, al ser transitivo, al ser predicativo, tiene esa capacidad, ¿no? Ese verbo de ser predicado por sí solo. En cambio, los verbos copulativos no, como es en el caso de la D. Saúl y Pedro fueron. Ahí está incompleto. Por eso se le añade un atributo, compañeros de aula. Una frase nominal que está haciendo las veces de complemento atributo. Y si se dan cuenta, esa frase nominal da atributos de quiénes, de Saúl y Pedro, que vendrían a ser el núcleo, ¿no?, del sujeto. Entonces, por eso acá la respuesta es D. La opción en la que la frase verbal es atributiva, D. ¿Y por qué atributiva? Porque tiene complemento, perdón, porque tiene, aparte del complemento atributo, tiene verbo copulativo. Pregunta 12. Bueno, acá en la pregunta 12 lo que estamos ya viendo es que el estudiante puede identificar esas conjunciones que figuran dentro de oraciones, ¿no? Entonces, dice, la clasificación semántica de la conjunción se establece según el significado que aporta. Teniendo en cuenta ello, correlacione la columna de conjunciones subrayadas con la de su clasificación correspondiente. Luego marca la alternativa correcta. Bien, entonces dice, ellos pensaron que debían terminar el ensayo. Ya acá estamos ante una completiva, ¿no? Esa conjunción que se ha introducido para dar más información, ¿no?, de pensar. Luego, en la 2 dice, como no llegues a tiempo, perderás la clase. Consecutiva, ¿no? Porque justo esa conjunción introduce esa consecuencia de la proposición principal, que es perderás la clase.
Luego, ya que estaba tan triste, María decidió ayudarla. No, perdón, en la segunda no estoy mal. En la segunda es una condición, ¿no? Claro, porque la condición es que llegue a tiempo para que no pierda la clase. Entonces, como no llegues a tiempo, perderás la clase. Claro, en otras palabras, llega a tiempo, ¿no? Una condición. En la tercera dice, ya que estaba tan triste, María decidió ayudarla. Ya, ¿acaso en la causa? Nos están presentando la causa, ¿no? La causa de por qué María decidió ayudarla, ¿no? Porque estaba triste. Y se ha introducido con el ya que. Y por último, que sintieron tan felices que gritaron fuertemente. Acá sí es una consecutiva, ¿ya? Que gritaron fuertemente vendría a ser la consecuencia de la primera parte que sería se sintieron tan felices. Clave dedo. Muy bien, vamos con la pregunta 13. La pregunta 13 ya corresponde al tema, el predicado, ¿no? Y habíamos visto que también el predicado tenía clases y además es la función que cumple una frase verbal. Entonces dice allí en la 13, el predicado verbal es la función que cumple la frase predicativa, la cual presenta verbo predicativo como núcleo y puede tener complementos. Entre estos tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, el predicativo y el agente. A partir de lo afirmado, correlacione los complementos subrayados con su respectiva función sintáctica presente en la segunda columna. Luego señale la alternativa correcta. Bien, entonces como verás, cuando hablamos de verbo predicativo, obviamente no estamos hablando de verbo copulativo. Y un predicado verbal que tiene verbo predicativo va a tener cualquiera de esos complementos. Entonces vamos a chequear cada uno de sus complementos. Dice, debes cortar la carne con un cuchillo afilado. ¿Qué debes cortar? La carne, objeto directo. Luego, en la 2 dice, la magnífica actriz es elogiada por el público. Acá estamos viendo que se ha subrayado el complemento agente, ¿no? El complemento agente en el predicado es aquel que realiza la acción en una oración pasiva, ¿no? Entonces, vemos que es el público quien realiza la acción de elogiar. Por eso que se convierte en complemento agente. Además, lo vas a distinguir porque suele tener por antes de. 3. La candidata es admirada por su gran belleza. ¿Por qué es admirada? Por su gran belleza. Complemento circunstancial de causa. Y la 4 nos retuvieron el pasaporte en el aeropuerto. Muy bien. A ver, nos retuvieron el pasaporte. Ya. Ok, entonces la acción de retener cae sobre nosotros. Por lo tanto, nos está haciendo el papel de objeto directo. Clave enano.
Pregunta 14. Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones pueden ser clasificadas en dos clases: oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. Señale la alternativa que corresponde a la oración de predicado nominal. Bien, cuando hablamos de predicado nominal, estamos hablando de aquella que va a tener como verbo principal al verbo copulativo. Pero cuando hablamos de oraciones de predicado verbal, el verbo es un verbo predicativo. Entonces, acá, cuando dice suelen ser muy tolerantes, estamos ante una perífrasis verbal. Recuerda que la perífrasis verbal es aquel núcleo del predicado que está compuesto por más de un verbo, pero solo uno de ellos es el principal, ¿no? Esta palabrita suele ser parte, valga la redundancia, de las perífrasis verbales. Sí, suelen ser muy tolerantes. Entonces, lo que estamos viendo son dos verbos, el auxiliar suelen y el verbo principal ser. Y es el verbo principal ser que está haciendo las veces de verbo copulativo. Por eso es que esa oración corresponde a un predicado nominal. ¿Correcto? Y bueno, tolerantes, ya sabemos que es una frase adjetiva, ¿no? Que está haciendo las veces de qué? De complemento atributo. No hay verbo copulativo si no le acompaña un complemento atributo. Entonces la respuesta es dedo. Predicado nominal al contener la presencia de un verbo copulativo. Pregunta 15. Considerando que la oración compuesta subordinada sustantiva contiene una proposición subordinada que cumple diferentes funciones en relación con el verbo principal, escriba a la derecha la función de la proposición subordinada sustantiva en cada oración. Bueno, se trata acá de analizar, ¿no? Hay que analizar lo que se ha subrayado y chequear exactamente cuál es la función, ¿no? Por eso dice allí, escriba a la derecha la función de la proposición subordinada sustantiva en cada oración. Entonces, cuando dice, nuestro mayor sueño era participar en el mundial. Era verbo copulativo, complemento atributo, participar en el mundial. Hay presencia de verboide de infinitivo que le da el carácter de subordinado, pero obviamente sabemos que el verbo principal es era. Entonces allí estamos ante una proposición subordinada que hace el papel de complemento atributo. Desde pequeña Sofía tenía deseos de ir a Japón. Cuando tú veas la preposición que introduce una proposición subordinada y que está al lado o está modificando a un nombre, a un adjetivo, a un verbo, esto ya, esta preposición de, ¿sí? O cualquier otra preposición ya le está dando un carácter de complemento, ¿no? A lo que viene. Entonces, cuando dice, Sofía tenía deseos de ir a Japón, estamos viendo que ir a Japón se convierte en una proposición subordinada del verbo deseos. Por eso es, perdón, del nombre deseos. Por eso es complemento de nombre. Es importante visitar al dentista 2 veces al año. Bien, ¿qué es importante? No da acá eso, ¿no? Acá estamos analizando y cuidado que nos podemos confundir con objetos directos. Por eso hay que chequear bien este tipo de proposiciones subordinadas que suele tener también como cabeza a un infinitivo. Acá están hablando de qué? De visitar al dentista 2 veces al año. ¿Y qué están diciendo de visitar al dentista 2 veces al año? Están diciendo que es importante. Entonces,
visitar al dentista 2 veces al año, ese tema del predicado. ¿De qué predicado es importante? Por lo tanto, es sujeto. Enrique se jactaba de haber estudiado ingeniería. Miren, nuevamente tenemos que de haber estudiado ingeniería está complementando que jactaba, y jactaba es verbo. Entonces ahora tenemos un complemento de verbo. Miren la preposición de. ¿Se acuerdan? En la A la preposición era en, ¿no es cierto? No, perdón. En la B la preposición era de. Estaba complementando el sustantivo deseos. Ahora la preposición que interviene acá es de, pero en este caso de haber estudiado ingeniería, está complementando al verbo jactar. Por eso es complemento de verbo, todo eso. Y cuando dice Pamela piensa que ese bus llega a la universidad, estamos ante un objeto directo porque el verbo pensar recae sobre toda esa preposición subordinada, ¿no es cierto? Que piensa que ese bus llega a la universidad. Pregunta 16. La preposición subordinada adjetiva explicativa no restringe el significado del núcleo nominal, sino que presenta una información adicional acerca de toda acerca de toda la frase nominal precedente. Según esta afirmación, marca la opción en la que la preposición subordinada corresponde a esta clase. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de preposiciones subordinadas adjetivas explicativas, justamente porque es una información adicional, ¿sí? De ese núcleo de la frase nominal, va entre comas, ¿correcto? Justamente por eso, porque si no, no hubiera esas pausas. Entonces, cuando dice el pueblo donde Rodrigo nació, ¿ves? Esa preposición subordinada está haciendo las veces de qué? De adjetivo, un adjetivo que explica pueblo, ¿no? Pero es simplemente adicional. Ha celebrado 50 años de creación. Entonces acá la de, repito, vendría a ser aquella que tiene la preposición subordinada adjetiva. Profesora, Adelante. cuando no puede ser proposición subordinada adjetiva cuando tiene verbo copulativo, ¿no? O sí puede ser normal. Claro, puede ser. Lo que pasa es que te están preguntando otra cosa. El verbo copulativo puede aparecer como verbo principal y no tendría nada que ver con una preposición subordinada que haga las veces de adjetivo explicativo. Ah, ya, ok. Muchas gracias, profesora. Ya, de nada. Pregunta 17. Dice, según la ortografía de los signos de puntuación, la coma cumple muchas funciones lingüísticas. En ese sentido, ¿en cuál de los enunciados se ha aplicado adecuadamente dicho signo? Bueno, sí, es verdad. La coma tiene bastantes funciones. Puede haber una coma que reemplaza verbo, que se llama elíptica, la coma que enumera y se llama enumerativa, la coma vocativa cuando encierra a quien nos dirigimos, la coma adverbial cuando marca la pausa ante la presencia de un adverbio, la coma conjuntiva, la coma incisiva, etc. Hay bastantes comas, ¿no? Entonces,
al leer el texto nos vamos a dar cuenta exactamente cuál es la función o qué se ha querido con ese tipo de coma según el mensaje que nos están dando. Entonces, que nos están pidiendo en la 17 que chequeemos en cuál de los enunciados se ha aplicado adecuadamente dicho signo. Muy bien. La respuesta acá es la D, ¿no? Acá dice, a ver, Ana, los mangos, los naranjos, los cerezos, etcétera, son árboles frutales. Claro, acá estamos viendo que la coma se ha utilizado para enumerar, ¿sí? Para enumerar. Entonces, no está mal utilizada. A ver, quiero chequear acá en la A que tenemos. Vuelve a Ayacucho. Vuelve a Ayacucho, huérfano pajarillo. ¿Dónde tu madre? Es que acá falta la coma antes de huérfano porque el vocativo sería huérfano pajarillo, ¿no? Por eso está mal. Luego, cuando el vocativo está en el medio, el vocativo va entre comas, por si acaso. Y luego en la B dice, muchos postulantes lamentablemente no lograron aprobar. Igual, acá tenemos un adverbio. Este adverbio que está incrustado en el mensaje debería también ir entre comas. Luego en la C, como sigues jugando en los casinos, Rosa, lo perderás todo. Falta también la coma antes de Rosa, porque es un vocativo que está justo en el centro y debería estar entre comas. Acá en la D, bien, porque tenemos primero la coma vocativa que separa a Ana de las comas enumerativas, que serían los mangos, los naranjos, los cerezos, ¿no? Y luego en la E, un refrán popular dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. No, ahí esa coma está de más, no debería ir esa coma antes de la completiva que. Por eso es que la respuesta es D. Última pregunta de esta semana de repaso. Dice, los conectores son palabras que enlazan de forma explícita los segmentos textuales y establecen entre ellos diferentes relaciones semánticas. Según lo mencionado, señala qué alternativa presenta el orden correcto de la clasificación de los conectores subrayados en el texto. Ya, entonces hay que leer todo el texto y chequear si la alternativa que presenta el orden correcto de la clasificación de los conectores subrayados en el siguiente texto. Y ya nos los subrayan además, ¿no? Dice, para empezar, subrayan, ¿sí? Subrayan ese conector. Mira, para empezar, hemos de decir que sin marcadores del discurso no vamos a ninguna parte. Otro marcador, ¿no? En otras palabras, son esenciales en cualquier lengua del mundo, aunque parezca que iniciamos esta entrada con demasiada seriedad. Es necesario, ya que, subrayado también, queremos enfatizar a través de marcadores lo esenciales que son para organizar un discurso. Es verdad, las conjunciones de los conectores lógicos también marcan el texto porque nos van a presentar información y además ya en la conjunción nos están diciendo qué es lo que viene, ¿no? Si viene una causa, una consecuencia, si viene una dificultad, si hay que elegir, etc. Y los marcadores del discurso aún son más precisos todavía y se utilizan de manera más compleja en redacciones, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 marcadores del discurso. Para empezar, en otras palabras, y ya que. Y si nos damos cuenta, cuando dice para empezar, está como ordenando, ¿no? Ha dado un orden a la información. Ahora, cuando dice para empezar, hemos de decir que sin marcadores del discurso no vamos a ninguna parte. Dice, en otras palabras, son esenciales. Está ahora reformulando lo que ya dijo anteriormente. O sea, cuando dice,
hemos de decir que sin marcadores del discurso no vamos a ninguna parte. Vuelve a decir lo mismo, pero lo reformula y dice, son esenciales en cualquier lengua del mundo. Y finalmente, cuando dice, aunque parezca que iniciamos esa entrada con demasiada seriedad, es necesario, ya que queremos enfatizar a través de marcadores los esenciales que son para organizar un discurso. Entonces, ese ya que explica, ¿no? Explica la importancia. Por eso es que la respuesta sería casita. Bien, 18 preguntas propuestas para la semana de repaso presente.